¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a quienes a esta hora de la noche ya están con nosotros a través de la red de medios regionales de El Perú. Por supuesto, en un programa más de la agenda regional para abordar un tema bastante importante, además del día de hoy, motivo por el cual estamos ya conectados junto a ustedes a través de una multiplataforma de web, radio, redes sociales, televisión, por supuesto, a todos a quienes nos siguen a través de los diferentes medios en todo el país. Les acompañamos a esta hora de la noche, Percy Salomé de Huancayo Times desde la región Junín y también Ronald Espinosa desde Radio Marañón en Jaén, Cajamarca. Buenas noches a todos, buenas noches Percy, bienvenido también. Bueno, ¿cómo estás, Romer? Buenas noches y también bienvenidos a todos las personas que nos siguen, que nos escuchan por las diversas plataformas de la red de medios regionales, ¿no? Bueno, esta noche tenemos que dar la bienvenida, Romer, al doctor Farid Cajat, con quien vamos a conversar sobre la crisis que está viviendo el mundo, ¿no? Y Farid ya está conectado. Doctor Farid, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a esta mesa de la red de medios regionales. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Farid, justo hoy día está la noticia de que el presidente Trump ha pedido que se expulse a todos los extranjeros que estudian en la Universidad de Harvard, una de las universidades más importantes del mundo, ¿no? Usted ha estudiado en Estados Unidos, tiene un PhD en la Universidad de Texas. Eh, Imagino que usted conoce la Universidad de Harvard y ahora varias personas extranjeras que estudian ahí o que han estudiado, digamos, ya no pueden seguir estudios en esta universidad de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo toma esto, doctor? ¿Qué le parece a usted? A ver, el movimiento de solidaridad con Palestina en las universidades americanas fue el canario en la mina, es decir, el Ajá. anticipo de lo que podía venir si se permitía que se coactara de manera tan ostensible la libertad de expresión, porque estos estudiantes pro-palestinos fueron sancionados por expresar una opinión que no le gusta al gobierno norteamericano. Si eso pasaba, cualquier cosa podía pasar y eso es lo que ha ocurrido. Después, el gobierno de Trump exigió que hubiera recortes en los programas de diversidad, de equidad e inclusión. Luego quería tener derecho a opinar sobre los profesores que se contrataban, sobre todo en cursos de Oriente Medio. Finalmente le exigió a las universidades que compartieran la información sobre aplicantes para sus programas de estudio del exterior, y Harvard, que es la universidad más rica del mundo, habría que decir, y por eso tiene los medios para resistir la presión de Trump, porque si no hacían eso se les retiraba todo financiamiento público. Harvard decidió no aceptar esto último, y como no quiere compartir información sobre sus estudiantes extranjeros, ahora se le prohíbe recibir nuevos estudiantes extranjeros. Tengo entendido que los que ya son parte de la plana, digamos, de alumnos de la universidad seguirán sus estudios, pero no puede recibir nuevos estudiantes extranjeros. Lo que va a ocurrir es que Harvard va a llevar este tema ante las cortes y tarde o temprano va a ganar el tema, porque esto es una decisión absolutamente arbitraria del gobierno de Trump. Ujú. Ahora, ya digamos, la Universidad de Harvard había demandado, creo, un mes antes a el gobierno de los Estados Unidos porque lo que está considerando es que está atentando en contra de su autonomía, ¿no? Sí, a ver, el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a decidir a qué universidad le concede fondos públicos. El tema es que esos fondos públicos no se pueden manejar con criterio puramente ideológico, según si la universidad está o no de acuerdo con las políticas que le exige un gobierno puramente por razones políticas e ideológicas. No hay ninguna diferencia de criterio sobre hacia dónde debe orientarse la investigación académica. Esto es, Trump quiere censurar a las universidades y algunas universidades como Columbia han cedido, porque si no les retira fondos públicos. Harvard, como digo, tiene un patrimonio del tamaño de la economía de Bolivia. Entonces, es la universidad que más resistencia ha opuesto porque tiene los medios para hacerlo. Otras universidades probablemente no puedan darse ese lujo. Ujú. Esto, digamos, pero lo que yo estoy viendo es como un ataque al centro de producción de conocimiento y que influye en el mundo, ¿no? El pensamiento mundial liberal y que acoge además a diversas etnias, razas del mundo.
Esto, pienso yo, va digamos, en línea con lo que está haciendo Trump a nivel de su gobierno y también de otros gobiernos, ¿no? Que van alineados con la derecha en el mundo, doctor. Sí, habría que ser claros, ¿no? Esto es parte, además lo dice explícitamente, ya lo mencioné, está en contra de políticas de diversidad, equidad e inclusión. O sea, esto deliberadamente tiene como propósito, entre otros, impedir el ingreso de estudiantes de lugares que para el gobierno de Trump sean políticamente inconvenientes. Y claramente ninguno de esos estudiantes tiene piel blanca o proviene de Europa. O sea, queda claro que acá el criterio étnico es uno de los criterios de exclusión, no solo la posición política. Una exclusión basada en color, en la raza, digamos. No solo, pero también. O sea, repito, no, esto no se ha aplicado. A ver, veámoslo de esta manera. Trump no quiere refugiados en su país, ¿no? No acepta refugiados en lo esencial y quiere deshacerse de los inmigrantes indocumentados, pero acepta como refugiados, con base en argumentos falsos, blancos sudafricanos. Recordemos que Sudáfrica solía tener un régimen de segregación racial conocido como apartheid, que Estados Unidos apoyó a ese sistema de segregación racial. Y ahora cuando no existe, digamos, el genocidio del que habló Trump contra los blancos en Sudáfrica, es absolutamente falso. La foto de presuntos, digamos, lugares en que estarían enterrados blancos que fueron asesinados extrajudicialmente no era una foto real, pero eso muestra lo que es el gobierno de Trump. Si tú eres un candidato a refugiado que pide asilo siendo un blanco sudafricano, te reciben. Si eres un candidato a refugiado proveniente de cualquier parte del mundo en desarrollo, del sur global, muy probablemente ni siquiera se te permita procesar tu aplicación en Estados Unidos. Doctor, todo esto que estamos viendo, este único ejemplo con el cual hemos empezado, que es lo último, por supuesto, es parte de una escalada de crisis, de esto que estamos viendo en el mundo últimamente, digamos, la asunción nuevamente de Trump al gobierno de los Estados Unidos, lo que viene ocurriendo con la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones en Israel y Palestina. Todo esto, ¿cómo es que se refleja en la vida de nuestro país en términos económicos, en términos políticos? Bueno, por un lado está el hecho de que recordemos que cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, hubo, dentro de un contexto de inflación internacional, hubo subida del precio de los alimentos específicamente, porque el Perú no podía de pronto importar fertilizantes de Rusia como lo había hecho en el pasado, y algunos alimentos que producían, de los que son exportadores privilegiados en el mundo, Rusia y Ucrania, como el trigo, de pronto subieron de precio. Entonces, el pan es más caro por la guerra en Ucrania, en parte. No solo por eso, pero en parte por eso. Segundo, se está ignorando normas elementales de derecho internacional. Rusia al invadir Ucrania, Israel al cometer un genocidio en Gaza, Estados Unidos al amenazar con el uso de la fuerza a Dinamarca para obtener soberanía sobre Groenlandia, o para obtener soberanía sobre el Canal de Panamá, también amenaza a ese país. Y esto es relativamente nuevo, porque el principio de que es inadmisible adquirir territorio por medio de la guerra se había respetado durante casi 40 años hasta que Rusia invadió Ucrania. Estos fenómenos afectan por diversas vías al Perú. Por ejemplo, según el Instituto Peruano de Economía, si el conflicto comercial entre China y Estados Unidos escalaba, por cada punto de crecimiento que perdiera China, Perú dejaba de crecer 0.4%. Ahora hay un elemento que nos ha favorecido, es que las políticas de Trump han contribuido a reducir el nivel de actividad económica en el mundo, y eso ha contribuido a que caiga el precio del petróleo, un bien que nosotros importamos, pero como se ha reducido el nivel de actividad económica, también ha caído el precio del cobre, un bien que nosotros exportamos. Y en cuanto a la defensa del derecho internacional, recordemos que por un fallo de la Corte Internacional de Justicia, nosotros conseguimos 50.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva en el Pacífico
zona con la que no contábamos antes del fallo de la Corte. Si estos fallos empiezan a incumplirse de manera sistemática, como hace Israel, que ha cumplido órdenes explícitas de la Corte Internacional de Justicia, la posibilidad de que ante cualquier conflicto de interés el Perú pueda volver a apelar ante cortes internacionales va a ser cada vez menor. Y ahora, doctor, digamos, esta actitud de Trump veo yo que también se refleja en nuestro país, ¿no? Cuando vemos a un gobierno que no quiere cumplir, por ejemplo, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ciertos aspectos. Es decir, es como que nosotros somos seguidores o algo así, o demasiado influenciados por estas políticas globales que está impulsando el gobierno en este momento en Estados Unidos, ¿no? Todavía el primer poder en el mundo. ¿Así lo ve usted también? Sí, bueno, Estados Unidos siempre tuvo una actitud francamente discutible sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero le pedía al Perú que se acate las decisiones de la Corte. Yo creo que el Perú debería acatar las decisiones, pero siempre Estados Unidos tuvo esta dualidad que ahora se ha roto sencillamente porque yo no creo que al gobierno de Trump, no hay ningún indicio hasta ahora, le importe si el Perú acata o no decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí son de cumplimiento obligatorio, a diferencia de lo que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero digamos, en el pasado, cuando se aprobaban leyes, como por ejemplo sobre el financiamiento de organizaciones no gubernamentales, diversos países desarrollados emitían pronunciamiento criticando el proyecto que estaba en debate en el Congreso, incluyendo Estados Unidos. Yo me atrevería a garantizar que de ahora en adelante Estados Unidos no va a firmar ese tipo de invocaciones para que el gobierno peruano no apruebe leyes como esa o eventualmente para que acate decisiones de la Corte Interamericana. De hecho, de paso, la ley sobre ONGs precisamente establece que las ONGs que reciben financiamiento internacional no pueden prestar servicios a peruanos que quieran demandar al Estado ante esa Corte. Claro. Entonces, este retroceso de los derechos humanos, de la ciudadanía en términos de derechos, ¿va a continuar ahondándose, doctor Cajat? A ver, nuevamente, creo que a este gobierno esos temas le van a interesar menos en Estados Unidos que a gobiernos anteriores. El problema es que tampoco parecen interesarle al gobierno peruano. Este gobierno surgió de la base de la masacre de 49 peruanos por parte de las fuerzas del orden. Estamos a más de año y medio de ocurridos los hechos y no hay indicios de que las investigaciones estén avanzando como debieran. Entonces, lamentablemente no parece haber voluntad para cumplir las normas en materia de derecho internacional humanitario, ni de parte del gobierno peruano, ni de parte del gobierno de Trump, que admite que extraditó a un salvadoreño por error a El Salvador, pero a diferencia de lo que le piden las cortes, se niega a pedir que sea devuelto. Doctor Cajat, estamos en medio de lo que ya se ha ido experimentando después de la asunción nuevamente de Donald Trump a el gobierno de los Estados Unidos, en medio de una guerra comercial. Esto al Perú finalmente, ¿cómo va a terminar, digamos, llevándonos a un lado, a otro lado? Porque claro, tenemos una serie de negocios con China, pero ya Estados Unidos ha dicho algo así, pues como, ten cuidado con los negocios que estás haciendo. ¿Eso cómo finalmente nos va a afectar? Porque claro, estamos recién comenzando. Bueno, veamos qué ha dicho Estados Unidos respecto a Panamá. Le exigió al gobierno panameño no renovar el acuerdo de su participación en el proyecto La Franja y la Ruta, auspiciado y financiado por China. Le pidió que quitara la concesión de administración de los puertos a ambos extremos del canal que tienen todavía empresas chinas. Le ha exigido que se permita la presencia de tropas estadounidenses en territorio panameño. Y la razón fundamental es por la administración de puertos a ambos extremos del canal por parte de empresas chinas. Nosotros tenemos el megapuerto de Chancay, en donde podrían intentar hacer algo parecido. Acaba de estar el canciller peruano discutiendo con el secretario de Defensa estadounidense en Washington
La pregunta es qué planteó Estados Unidos ahí, porque ese mismo secretario de Defensa es el que doblegó la voluntad del presidente Mulino, presidente de derecha y pro-estadounidense, habría que decirlo, en Panamá, no un presidente de izquierda, y sin embargo lo forzó a cambiar el curso de las políticas públicas panameñas de la última década. No sé si hagan algo similar, porque finalmente Panamá, el canal es más importante que el puerto de Chancay, pero en todo caso estamos advertidos. Ya ha habido declaraciones del representante de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carón, que señalan que puertos como el de Chancay deberían pagar aranceles de 60% si desde ahí se quiere exportar bienes hacia los Estados Unidos. La buena noticia es que desde Chancay se va a exportar a China fundamentalmente, no a Estados Unidos, pero claramente si eso se llega a aprobar no se va a poder exportar desde Chancay hacia los Estados Unidos. Ahí la preocupación, digamos, ¿cómo es que al ciudadano de a pie, del interior de nuestras regiones, esto podría terminar generándole un impacto en su economía? Bueno, Chancay es una región, es una pequeña ciudad dentro de la región Lima, pero no parte de la ciudad de Lima, ni de la provincia, hasta donde recuerdo, cuya economía iba a recibir impactos positivos y negativos, porque también ha habido problemas con la construcción del puerto, pero sobre todo positivos del funcionamiento del puerto. Si el puerto no funciona a plena capacidad, eso también va a afectar el efecto multiplicador que tenga para la economía local. Lo mismo con la zona económica exclusiva, zona industrial especial que se quiere instaurar contiguo al puerto de Chancay. Estados Unidos ha dado señales de que consideraría eso un intento de favorecer indebidamente a exportadores peruanos, porque la producción en esa zona estaría liberada de impuesto a la renta por un tiempo. Entonces, eso también podría afectar la economía de esa región en particular. En regiones altoandinas, el cobre tiene un menor precio en parte por las políticas de Trump, por ejemplo, ¿no? Pero entonces acá en Junín, que es que donde está la mina de Toromocho, una de las más importantes del país, recibiríamos menos canon en todo caso, por el gobierno regional, las municipalidades, ¿no? Claro, Doctor, porque el canon es un porcentaje, ¿no? De las utilidades que obtiene, del ingreso que obtiene la mina. Si obtiene menos ingresos, va a haber menos canon. Doctor, quería preguntarle también desde su mirada internacional como experto en estas relaciones internacionales, ¿cómo nos ven en el mundo? Hemos tenido recientemente, digamos, la presencia de nuestra presidenta Dina Boluarte en Roma, por ejemplo, y no hemos tenido, digamos, una imagen positiva, digamos, ¿no? Salvo quizás una imagen forzada que nos ha tratado de poner la presidencia de la República, ¿no? Nosotros, ¿cómo estamos frente al mundo en todo caso, doctor Quejato? A ver, una cosa es el país y otra el gobierno, ¿no? Pero digamos, el Papa, Prevost, antes de ser Papa, le había exigido a Fujimori que sus disculpas para los deudos de su gobierno fueran sinceras y no generales, y se pronunció en su momento sobre la muerte de compatriotas en la represión de las marchas contra el gobierno de Boluarte. Por eso creo que cuando uno ve las imágenes es Boluarte la que intenta aferrarse a la mano del Papa, no el Papa el que la saluda con entusiasmo, ¿no? Por otro lado, si uno ve, por ejemplo, rankings internacionales como el índice de democracia de la unidad de inteligencia de la revista The Economist, el Perú hace ya 2 o 3 años que no aparece como democracia, aparece como lo que ellos llaman un régimen híbrido, a medio camino entre democracia y autoritarismo. Y en general, últimamente, yo he visto hasta en 4 medios internacionales el hecho de que el gobierno de Dina Boluarte es el gobierno con menor nivel de aprobación en el mundo. No parece haber gobierno en el mundo que tenga solo 2% de aprobación, y el Congreso Claro, no tiene una aprobación mucho eso más fue alta. noticia en la prensa francesa recientemente, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces, digamos, nuestro lugar en el mundo
para Estados Unidos decía que como que no nos toma en cuenta. China, digamos, es nuestro principal socio comercial y el mayor. Pero en todo caso, ¿cómo podríamos nosotros iniciar una política internacional con... Pareciera que tenemos muchos factores en contra, ¿no? Desde nuestro gobierno, en fin, no estamos bien en ese lado, doctor. A ver, durante el primer gobierno de Trump, lo que los gobiernos peruanos hicieron fue tratar de pasar desapercibidos, pasar debajo del radar, porque en honor a la verdad los temas que le preocupan a Trump no involucran al Perú. Trump quiere superávit comercial, con Perú ya lo tiene. Trump no quiere recuperar puestos de trabajo industriales. Perú no exporta bienes industriales a Estados Unidos. Entonces no teníamos tantos problemas, pero este segundo gobierno es más agresivo por dos razones. Primero, porque su guerra comercial es con el mundo. Le aplicó sanciones en términos de aranceles más altos a todos los países, por lo menos 180. La gran mayoría de países del mundo, incluyendo al Perú, que tiene un TLC con Estados Unidos que estaba cumpliendo. No había razón alguna por la que hubiera que aumentar los aranceles para el Perú, pero lo hizo. Entonces, nos ha sancionado, querramos o no, uno. Y dos, el tema de la presencia china en América Latina es mucho más importante en este segundo gobierno que en el primero, y al hecho de que China sigue siendo nuestro primer socio comercial y una fuente creciente de inversión extranjera directa en el Perú, se suma el tema del puerto de Chancay. Entonces, y si uno juzga esto a partir de artículos que han publicado personas que enseñan, por ejemplo, en la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, como Evan Ellis, van a pedir algún tipo de presencia en materia de seguridad en zonas como Chancay. Y esa es la gran pregunta, si el gobierno peruano, cuando ese tema se plantea, está dispuesto a aceptarlo. Doctor, volviendo a la necesidad de este gobierno de estar en el exterior, porque dice que en el exterior, por lo menos a la presidenta le han dicho que está muy bien, que su gobierno es muy excelente, por eso es que buscan salir al exterior, básicamente. Justamente se han preocupado nuevamente por que la presidenta esté el día de mañana, el día sábado, en la asunción de mando del presidente ecuatoriano Noboa. La relación con Ecuador es muy cercana, por supuesto, después de la firma de paz. ¿Qué tan importante es la presencia de Dina Boluarte en el Ecuador? Precisamente porque es una buena relación que ha sobrevivido los cambios políticos en ambos países, no era particularmente importante que ella esté. Pero en todo caso, no vería en principio mal eso, salvo por el hecho de que ya empieza a haber la necesidad por parte de la mayoría del Congreso para no cargar con la impopularidad del gobierno de Boluarte de empezar a distanciarse. Ya empiezan a plantearse seriamente, cuestiones de confianza respecto a miembros del gabinete, y probablemente en algún momento se plantee nuevamente la posibilidad de la vacancia. Y entonces en ese contexto las salidas de Boluarte al exterior podrían ser un riesgo de fuga, para decirlo con toda claridad. No es que en el Perú no tengamos precedentes, tenemos el de Fujimori. Entonces yo diría que probablemente en lo que queda de este gobierno, solo por esa razón sería preferible no concederle permisos. Sin embargo, estas apariciones de la presidenta en el exterior podría ayudarle a mejorar la percepción. Doctor, yo pienso que no. No, yo tampoco creo que cambie mucho, ¿no? La percepción además no se basa en un tema de imagen, se basa en los hechos. La percepción es mala porque la gestión es mala, ¿no? Y eso lo cambias con mejor gestión, no con campañas de imagen. Y eso ahora porque además lo que se ha dicho es que aparentemente hay una invitación, por decirlo así, del gobierno de los Estados Unidos para que la presidenta visite los Estados Unidos. Yo no creo que Trump sepa dónde queda el Perú, honestamente. A punta de oírlo hablar, uno se pregunta qué tanto sabe del resto del mundo. Entonces no creo que Trump tenga un interés particular en recibir a Dina Boluarte, pero además hay que tener cuidado con Trump, porque veamos, le hizo ya, le tendió celadas ya a dos presidentes, no uno. Zelensky de Ucrania lo maltrató vilmente en la Casa Blanca y acaba de hacer lo mismo
de una manera sin precedentes con el presidente de Sudáfrica. Y si supiera un poco de historia, tendría vergüenza de hacer eso, porque fue Estados Unidos uno de los países que apoyó al régimen del apartheid en Sudáfrica casi hasta el final de su vigencia. Y entonces mentir sobre la presunta realización de un fraude, de un genocidio en Sudáfrica para justificar sus decisiones es francamente infame. Así que exponerse públicamente con Trump no es una buena idea. O sea, es capaz de cualquier cosa. Si lo hace con países más importantes que el Perú, lo va a hacer probablemente también con Perú. Bueno, doctor, estamos llegando, digamos, conversando con usted por el tiempo que nos ha dado. Quiero comentar algunas cosas que están escribiendo en las redes. Dicen, hay que alejarnos de USAP, ellos solo quieren estar bien y ser hegemonía contra tengan que pisar, no me parece, dice un comentario que está ahí. Doctor, que nos queda 3 minutos de este encuentro con usted. ¿Cómo podríamos redondear entonces? Tenemos al líder en el mundo como país nosotros, hay hacia dónde ir, digamos, quizás reforzar los lazos aquí en Latinoamérica con los países vecinos. ¿Cómo lo ve usted? Esa es una opción. Yo creo que habría que... Tenemos un comercio próspero con la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo, pero en cuanto al resto del mundo, algunos ya están hablando de algo que a mí me parece interesante, un nuevo no alineamiento. Era cuando Estados Unidos y la Unión Soviética peleaban la Guerra Fría y peleaban a través de sus aliados, no peleaban entre sí. Nosotros decíamos, queremos ser países autónomos que están más preocupados del desarrollo que de pelear la Guerra Fría. Lo mismo ahora con China y Estados Unidos. Ambos son socios comerciales importantes, ambos son fuentes importantes de inversión extranjera en el Perú. No tenemos por qué escoger entre uno y otro. Deberíamos ser capaces de tener una buena relación con ambos y no es justo que Estados Unidos nos exija romper con China. China es demasiado importante para la economía peruana como para hacer eso, pero además no tienen derecho a exigirnos eso. Definitivamente que van a haber muchas situaciones que se van a ir dando seguramente en los próximos meses y los próximos años. Doctor, le agradecemos por estar con nosotros aquí en la agenda regional de la Red de Medios Regionales del Perú. Muy amable. De nada, con gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Percy, agradecemos también a quienes nos han seguido a través de las diferentes plataformas de toda la red de los medios regionales del Perú. Sí, nos ha dejado varios puntos este diálogo con el doctor Cajat sobre diversas formas, digamos, de ubicación que tiene el Perú en el mundo, ¿no? Parece que no somos conscientes de qué lugar tenemos en el mundo, quizás insignificante para algunos países poderosos, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que el Perú es bien visto como tal, ¿no? Por toda la riqueza que tiene. Lo que nos hacen quedar mal son nuestras autoridades. Bueno, Percy, estamos llegando a la parte final. Sí, muchas gracias también a quienes nos han seguido y bueno, en la siguiente mesa, cada jueves, no se pierdan los temas interesantes que abordamos aquí en la red de medios regionales. Hasta la próxima.